Nerds de la historia, que es un hecho histórico que siempre te hará reír. En todas las misiones del Apolo, 3 tipos fueron enviados a la Luna. Pero solo 2 tipos entraron en el aterrizaje y cayeron y caminaron sobre la Luna. El tercer tipo se quedó en el módulo de comando en órbita y tuvo que escuchar la charla de radio de los otros 2 tipos que hablaban sobre lo rudo que era caminar en la Luna. Es curioso pensar en ese tercer astronauta. Mientras los otros 2 estaban en la Luna, él tenía que quedarse en su nave, haciendo su tarea. Debió de ser una mezcla de orgullo y frustración. Imagina escuchar cómo describen ese paisaje increíble y no poder experimentarlo. Pero bueno, alguien tiene que hacer el trabajo. Al final, todos hicieron historia juntos, aunque de maneras diferentes. La batalla de Bull Run, durante la Guerra Civil Americana, se llamó la Batalla de Picnic, porque muchos civiles de Washington se pusieron a los picnics al margen y observaron. Pero una vez que la batalla realmente comenzó, y el sindicato comenzó a patear el trasero, todos se escaparon, corren sobre soldados y cadáveres heridos y, en general, interrumpieron la batalla. Esto fue en realidad algo relativamente común durante la Guerra Civil, sé que también sucedió en Gettysburg. Es curioso cómo a veces la gente subestima una situación. Imagínate que vas a un picnic y, de repente, todo se vuelve caótico. La gente que pensaba que iba a ser un día tranquilo se convierte en parte de algo mucho más serio. Recuerdos de la guerra, donde el morbo de observar lo que pasaba se transformó en pánico. Definitivamente, no era lo que habían planeado. Lenin estaba realmente en la aptitud física. Mientras estaba en el exilio en Suiza, un levantador de pesas olímpico que era comunista vino a visitarlo. Lenin estaba súper emocionado e inmediatamente hizo que este hombre le enseñara cómo levantar la barra correctamente con escobas porque eran lo más cercano a una barra a mano. La esposa de Lenin, Nadeza, los vio y comenzó a reír sobre lo estúpidos que se veían. Y Lenin aparentemente sí deja de reír. Es un asunto serio. Lenin dominaba el idioma inglés, aunque con un acento irlandés muy marcado. Aprendió antes de la revolución, residiendo en Londres, donde tuvo un tutor originario de Rathmines. Se dice que en esa época el acento de Rathmines era difícil de entender incluso para muchos irlandeses, y a un hablante nativo de inglés le habría resultado complicado seguir su discurso. No hay grabación de esto, pero se menciona un video de Rory Connolly visitándolo en 1920, donde se conversaba sin intérprete. La palabra cuestionario se creó en una apuesta entre 2 profesores en Inglaterra. Una apuesta al otro podría crear una palabra. Luego procedió a pintar la palabra cuestionario en las paredes de toda la ciudad, lo que provocó que los eruditos locales adivinen una definición que consolidan las palabras existentes. Editar, aparentemente, esto tuvo lugar en Dublín, Irlanda. Hablando con sangre irlandesa, escocesa y naranja en mis venas, lo siento /diagonal, no lo siento igual a P. Es curioso cómo ese profesor logró hacer que la gente pensara en una palabra nueva. Simplemente pintándola en las paredes, hizo que todos se preguntaran qué significaba. A veces, las ideas más simples pueden tener un gran impacto. Sin duda, eso debe haber sido algo inesperado para la comunidad académica de esa época. Ion el rey ciego de Bohemia fue realmente ciego y luchó junto al rey de Francia en el año 1346 DC contra los ingleses en la batalla de Crécy. Los caballeros franceses que formaron el flanco derecho francés cargaron por los ingleses pero fueron golpeados profundamente. Después de ese fracaso, Ion, líder del flanco izquierdo francés, ordenó que estuviera atado a su caballo. Señaló en dirección a los ingleses y dirigió la carga contra los ingleses. Aquí está lo curioso. En realidad, logró herir al príncipe inglés y avanzó contra los ingleses antes de que fuera talado por los refuerzos ingleses. El tipo ciego fue mejor que los caballeros franceses altamente entrenados, snob, y eso siempre me hace reír. Hay algunos otros que me hacen reír y estaría feliz de compartirlos si se les pregunta. Es curioso cómo la historia puede ser inesperada. La idea de un rey ciego liderando a su ejército atado a su caballo es bastante sorprendente. Es impresionante que pudiera herir a un príncipe inglés en medio de todo ese caos. A veces, los que menos esperas logran hazañas increíbles, mientras que otros con más experiencia no están a la altura. Es un buen recordatorio de que la valentía se puede encontrar en lugares insólitos. Que las botas de Wellington fueron diseñadas específicamente para este tipo llamado Wellington en el Reino Unido. Además, después de la guerra, en la que Wellington usó esas botas, los dentistas iban a elegir los buenos dientes de los soldados muertos en terrenos de batalla para hacer juegos de dientes. No es tan divertido, sino uno de mis hechos de historia favoritos. Ese es el Duque de Wellington, conocido principalmente por su victoria sobre Napoleón en la batalla de Waterloo, así como en Portugal.
Las guerras a las que te refieres son las guerras napoleónicas y las guerras revolucionarias. La figura del duque ha dejado una huella importante en la historia militar de Europa, siendo un estratega clave en esos momentos decisivos. Joshua Abraham Norton se declaró emperador Norton de los Estados Unidos. La gente de San Francisco, siendo la gente de San Francisco, corrió con él. Se le emitió su propia moneda, le dio una habitación, y tratado como el emperador que sabía que era. Era amigo de varias figuras famosas como Mark Twain, y patrullaría las calles con un uniforme. A finales del siglo XX, en California se podían encontrar unas deliciosas papas fritas de masa madre que llevaban el nombre de un personaje histórico, el emperador Norton. En la parte trasera del empaque, se incluía un breve relato sobre su historia. Eran un bocadillo excepcional y su sabor sigue siendo recordado con nostalgia. Julius Caesar fue una vez secuestrado. Sus captores lo sostuvieron para ransom, y Julius no creía que el valor fuera suficiente. Literalmente les pidió a los muchachos que aumentaran el precio porque valía más que eso. Bueno, pagaron a los secuestradores. Julius decidió divertirse un poco. Encontró a los muchachos que lo atraparon, los mataron a todos y recuperaron el dinero. Entonces sí. Suena un poco loco, pero hay un tipo de confianza ahí. Imagínate estar secuestrado y pedir que te valoren más. Esa audacia de Julio César de pedir más dinero es algo. Y luego, al final, vengarse de los captores y recuperar el dinero. Definitivamente, no es algo que se ve todos los días. La forma en que manejó la situación es digna de una película. Pero bueno, así era él. En mi papel capstone sobre la conquista española de Mesoamérica, utilicé un diario escrito por un inglés que viaja en un barco español. No solo no sabía qué eran los tiburones, sino que también pudo presenciar a un marinero español que es comido por un tiburón. No suena tan divertido, pero fue solo con realidad declarado en su diario. Solo esta absurda situación de ver morir a un chico. Fue la parte más popular de mi artículo. Editar, encontraré el extracto más tarde hoy. Estoy en el trabajo ahora mismo, lo siento. Editar 2, bien, lo encontré. El libro es de Thomas Gay y tiene un título bastante largo, pero puede encontrarlo con una encuesta de las Indias Occidentales. La cita que utilicé es, el marinero, fue visto 3 veces que fue atraído por el monstruo, que había devorado una pierna, un brazo y parte de su hombro. El resto de su cuerpo fue encontrado después de que se encontró y llevó a Steve Francisco, y allí en el forma. Y se enterró en el formulario y se enteró en el formulario. La cueva. Página 45. Esa no es toda la cita. Utilicé parte de ella donde habla sobre lo mal que sabe el tiburón y cómo usa el término español. Pero la cita anterior es la mayor parte. Eso es bastante extraño. Me imagino al tipo escribiendo eso sin dramatismo, solo ahí, relatando cómo un tiburón se lleva a su compañero. La forma en que lo presenta, como si fuera parte de un día normal en el mar, es inquietante. Me da la impresión de que la gente en ese entonces estaba acostumbrada a la brutalidad de la naturaleza. Lo curioso es que esa anécdota se volvió la parte más interesante de tu trabajo. Durante las guerras de independencia de Escocia, el rey Edward pasó meses construyendo un trebuchet tan grande y aterrador que los Cats intentaron rendirse durante su construcción y Edward envió el tratado diciendo, no mereces gracia de mí ni Dios. Terminó de construir el trebuchet y destruyó el castillo de Stirling en un golpe. Eso es interesante. La historia de cómo un rey usó un arma tan imponente para intimidar a sus enemigos es un buen recordatorio del poder del miedo en la guerra. La forma en que los escoceses intentaron rendirse antes de que la máquina estuviera terminada muestra lo aterrador que pudo haber sido. El hecho de que Edward rechazara su rendición añade un giro a su carácter. La historia de los conflictos siempre tiene giros inesperados. En la Segunda Guerra Mundial, Patton usó globos con forma de tanques y altavoces que jugaron los sonidos de la charla indistinta y otros sonidos diversos del campamento para simular una especie de ejército fantasma para confundir a las fuerzas alemanas. La mejor parte fue que funcionó y los alemanes estaban buscando este otro ejército que no existía. Como continuación de este asunto, los inflables siguieron utilizándose en Francia tras el día de en una de esas ocasiones. Unos civiles franceses pasaron en bicicleta y observaron a soldados estadounidenses levantando uno de los globos con forma de tanque Sherman. En lugar de detener a los civiles o exigirles que guardaran silencio, el oficial a cargo les comentó, los soldados estadounidenses son muy fuertes. En los primeros días de la NASA, durante el programa Mercury, planearon todo, incluido el problema del baño, que se resolvió uniendo un condón a una bolsa sellada y luego guardarlo después de aliviarse. Cuando los médicos los estaban haciendo, tenían 3 tamaños, su pequeño, medio, típico y grande.
Pero cuando encuestaron a los astronautas cuyo tamaño necesitaban, todos dijeron grandes. Ni siquiera un solo medio. Entonces cambiaron el nombre de los tamaños a gigantescos, enormes y enormes. Después de eso, tuvieron más resultados extendidos. Es curioso cómo la necesidad más básica se convierte en una anécdota. Recuerdo cuando un amigo se quejaba de los tamaños de las cosas en su vida. Siempre optaba por grande, aunque nunca le quedara bien. Al final, al igual que los astronautas, aprendió que no siempre lo más grande es lo mejor. Es un buen ejemplo de cómo a veces se exagera la realidad. Apenas recuerdo esta historia, pero es algo divertido. Pero en la antigua China había un ejército que se preparaba para una invasión en este pequeño fuerte. El líder del pequeño fuerte no tenía idea de cómo detener la invasión, por lo que simplemente tenía a todos sus hombres mientras estaba sentado en las puertas bebiendo té. Cuando el ejército envió exploradores para descubrir lo que estaba haciendo, el hombre solo decía, no estoy haciendo nada más que beber té. El ejército decidió no atacar el fuerte porque creían que estaba tramando algo. Es curioso cómo un simple acto de relajación puede generar tanta confusión. El líder del fuerte simplemente se sentó a tomar su té y eso fue suficiente para desmoralizar al ejército que venía a invadir. A veces, la calma y la indiferencia pueden asustar más que cualquier plan militar. Imaginarse la sorpresa de los soldados al pensar que había algo más detrás de esa calma es bastante gracioso. Anne Boleyn les hizo mover los pavos reales al lado opuesto de cualquier palacio porque la estaban despertando demasiado temprano todos los días. Dado el ruido de los pavos reales, no la culpo. También que había un libro súper misterioso lleno de texto indescifrable y dibujos extraños que la gente pensaba que estaba en código, tal vez escritura alienígena. Excepto que resultó que estaba básicamente solo en la taquigrafía y era una guía de jardinería. Todo ese tiempo de teoría de la conspiración, desperdiciado. Es curioso cómo a veces las cosas más simples causan problemas. Anne Boleyn, lidiando con los pavos reales, parece exagerado, pero el ruido puede ser molesto. Y lo del libro misterioso, pensaron que era algo grandioso y al final era solo un manual de jardinería. A veces, la respuesta está justo delante de nosotros y buscamos complicaciones. La cama de Thomas Jefferson estaba en medio de un pasillo a su oficina. Tuvo que deslizarse sobre él para llegar allí. Además, una vez trajo un tomate a una reunión y se lo comió como una manzana. La gente estaba enloqueciendo porque en Estados Unidos, la gente pensaba que los tomates eran veneno. Y por último, pero no menos importante, inventó la silla de oficina. ¿Sabes el indicado? Con ruedas. Ahora, Jefferson y Hamilton se hundieron y cuando Washington renunció, los llevó a un viaje de pesca para celebrar. ¿Puedes imaginar lo bien que fue eso? Es curioso pensar en Jefferson. Tener una cama en medio de un pasillo suena raro, pero supongo que era su manera de organizarse. Lo del tomate es más impresionante, comerlo como una manzana debió causar un gran revuelo. Y sí, esa silla con ruedas es un gran invento. Imaginar a Washington tratando de calmar a Jefferson y Hamilton en un viaje de pesca es gracioso. Se nota que las personalidades chocaban bastante. Los marines estadounidenses han tenido la tradición de asaltar playas cuando se despliegan en una zona de guerra y, oficialmente, aterrizaron en Da Nang, Vietnam, el 8 de marzo de 1965 para asegurar la base aérea allí. Sin embargo, la tarea de explorar las playas antes de los aterrizajes es responsabilidad de los equipos de demolición submarina de la Marina. Mapean las marcas de marea alta y baja, y cualquier obstáculo submarinos que se puedan encontrar. Dado que técnicamente entran antes de los marines, siempre han disfrutado haciéndoles saber que la Marina de los EU estaba allí primero y cuando los marines aterrizaron en la playa en Da Nang, había 2 remos cruzados y un mensaje en la arena que decía, «Bienvenido a los marines estadounidenses UDT-12». Es interesante cómo las rivalidades entre ramas del ejército pueden llevar a situaciones curiosas. Me acuerdo de un amigo que siempre mencionaba su tiempo en la Marina. Decía que los UDT como los héroes anónimos, haciendo el trabajo sucio antes de que los marines llegaran. Todos tenían sus historias, pero esas pequeñas bromas amistosas realmente construyen un sentido de camaradería en medio del caos. Al final, todos estaban allí por la misma razón. Hace unos meses, la Junta de la Asociación de Antiguos Alumnos de mi alma mater descubrió que sus reglas les impedían hacer lo que quisieran, por lo que dijeron que atornillaron las reglas e hicieron lo que querían de todos modos. Entonces, la oposición, por muy largas razones hay muchas, decidió que las violaciones de las reglas eran la razón perfecta para organizar un golpe de Estado y se declaró en la Junta Real. Podemos tener elecciones de duelo pronto.
Los miembros de la Junta están enviando correos electrónicos a los exalumnos que dicen, ignora a las otras personas, no son legítimas, somos la Junta Real. Lo diré a la gente diciéndoles que es un cisma papal de hoy en día. Eso suena como un lío interesante. A veces, las reglas pueden ser un estorbo. La gente se mueve por poder y control, y cuando alguien desafía eso, se desata el caos. La comparación con un cisma es adecuada, estas situaciones pueden ser muy intensas y complicadas. Es curioso ver cómo los antiguos compañeros de clase terminan en batallas por el liderazgo. Será interesante ver quién sale adelante al final. Winnie the Pooh fue comprado por un veterinario canadiense en una plataforma de tren que se dirigía a la Segunda Guerra Mundial. Fue nombrado Winnie porque los soldados eran de Winnipeg. Se convirtió en la mascota del batallón y luego fue entregado al Zoológico de Londres cuando le envió a la línea del frente. El oso era dócil y bueno con la gente, por lo que dejaron que los niños jugaran con él. Un niño, Christopher Robin Milne, desarrolló una relación especial con el oso. ¿No era ese oso una hembra? Recuerdo todo el revuelo cuando la gente se dio cuenta de que la primera versión de Winnie the Pooh era de un personaje femenino. Para el contexto, Barbarroja regresaba de una cruzada y probablemente cansada y enfermo. Cayó de su caballo mientras cruzaba un río y no pudo escapar debido a su pesada armadura de placa. En general, no es una causa de muerte súper infrecuente entre los soldados de la época, pero es divertido que le haya sucedido a un rey. Es curioso pensar en cómo las circunstancias pueden llevar a la caída de alguien tan importante. Barbarossa, volviendo de una cruzada, se encuentra en una situación tan trivial como caer de su caballo. A veces, la historia está llena de estos momentos inesperados. Un rey, con todo su poder, termina atrapado en su propia armadura. Es un recordatorio de que ningún título puede protegerte de lo inevitable. Lenin hablaba buen inglés, pero con un acento irlandés increíblemente pronunciado. Aprendió antes de la revolución mientras vivía en Londres, y su tutor era un irlandés de Radmines. He leído que el acento de Radmines en este momento era casi impenetrable para muchos irlandeses, y un hablante de inglés nativo habría tenido dificultades para seguir su discurso. Lamentablemente, no hay una grabación de esto, aunque he oído que hay un vídeo de Radhi Connolly, hijo de James, visitando Lenin en 1920, y aunque no hay audio de la grabación, claramente están conversando sin un intérprete. Es curioso pensar que Lenin hablamos inglés con un acento irlandés fuerte. Aprendió en Londres gracias a un tutor de Radmines. Imagino que a muchos les costaba entenderlo. Además, es una pena que no haya grabaciones de su voz. El encuentro con Radhi Connolly parece interesante, ya que claramente se comunicaron sin necesidad de un intérprete. Es un vistazo intrigante a cómo las conexiones personales atraviesan la política. Hay otra buena historia que me gusta compartir. Una unidad estadounidense se adjunta a un complejo británico en Afganistán. Estaban siendo atacados por los talibanes. Se estaban quedando sin munición, y los británicos pidieron reabastecer. El lado británico dijo que no podían meter la munición en el complejo porque era demasiado arriesgado. Cuando el oficial estadounidense a cargo se enteró de que llamó a un reabastecimiento de aire, un C-130, o algún otro avión de carga, dejó caer precisamente una paleta de munición, comida y agua en el medio del complejo. Un familiar cercano sirvió en la 82ª División Aerotransportada y más tarde en Fuerzas Especiales. Estoy convencido de que, si existiera un área suficientemente grande y despejada en el centro, esto sería completamente plausible. Este es un mito. La historia real era que los soviéticos usaban condones como protectores de barril. Para prestar y arrendamiento, el soviético pidió condones. Estados Unidos tenía un proveedor, Durex. Durex hizo estos condones de 18 de largo y los llamó a los medios pequeños o de Texas. Esto se ha investigado y Durex dijo que nunca hicieron eso. Pero donde la historia se desmorona porque el caucho se usó en el esfuerzo de guerra, por lo que no se habría hecho condones de caucho masivos como una broma. La historia suena rara, pero tiene mucho sentido. En tiempos de guerra, el uso de materiales como el caucho era clave. Es curioso pensar en cómo los mitos se mezclan con la realidad. La gente suele exagerar o inventar historias raras. Aunque Durex lo haya desmentido, refleja cómo funcionan las leyendas urbanas. A veces, solo se necesita un pequeño detalle para que una historia se vuelva viral, sin importar si es cierta o no. Es una pieza interesante, nunca se realizó o publicado durante la vida de Satie. ¿Podríamos especular que la pieza era solo un compositor haciendo una broma tonta para sí mismo? ¿O un ejercicio de pensamiento extraño?
De hecho, las instrucciones de rendimiento no dicen realizar 840 veces, sino más bien, para reproducir el tema 840 veces posteriores a la sucesión, sería aconsejable prepararse de antemano, y en el silencio más profundo. Por serias inmovilizaciones nuevamente, ¿es esto una broma? ¿Es intencionalmente vago? Uno podría jugarlo una vez sin preparación y silencio, o 420 veces, incendio, con la mitad del silencio. Muchos compositores han escrito direcciones que se interpretarían de manera diferente como parte de toda la presunción, que lo importante es la variación que puede ocurrir por casualidad y circunstancia. Por supuesto, esta podría ser la razón por la que uno lo realizaría 840 veces. La pieza es sin sentido difícil de leer. 840 ciclos producirían errores y variaciones innumeradas no escritas. Incluso el ciclismo a través de los artistas significaría cambios de rendimiento a medida que avanza la pieza. No hay dos actuaciones que puedan ser las mismas. Las grabaciones de la pieza no tienen sentido. Pero tal vez ni siquiera está destinado a ser realizado. Quizás es solo arte conceptual absurdo. Realmente es absurdo hasta el límite, ¿por qué no ir a todo el cerdo y crear una pieza musical absurda, tan absurdo ni siquiera lo interpretas? La historia de Vexations es interesante. Es como si Satie hubiera creado un rompecabezas para sí mismo. La idea de tocarlo 840 veces parece más una prueba de resistencia que una pieza musical. Esa vaguedad en las instrucciones abre la puerta a muchas interpretaciones. Quizás todo se trata de la experiencia de tocar, no del resultado final. Lo absurdo de la obra es lo que realmente la hace intrigante, ¿no? No se necesita grabar, solo experimentar. La Guerra de la Emu, también conocida como la Gran Guerra de la Emu, fue una operación militar molestia de gestión de vida silvestre realizada en Australia en la última parte de 1932 para abordar la preocupación pública sobre el número de emus que se dice que se está volviendo loco en el distrito de Campión de Australia Occidental. Los intentos fallidos de frenar la población de emus, una gran aveña no voladora indígena de Australia, emplearon soldados armados con armas de Luis, lo que lleva a los medios de comunicación a adoptar el nombre de Guerra de Emu al referirse al incidente. Mientras que varias aves fueron asesinadas, la población de la emu persistió y continuó causando la destrucción de cultivos. Australia es un lugar mágico. La historia de la guerra de los emus es curiosa. En 1932, en Australia, intentaron controlar una población de emus con soldados y armas. Se pensaba que era una buena idea, pero resultó ser un desastre. Los emus seguían ahí y seguían destruyendo cultivos. Es raro pensar que un país envió tropas para lidiar con aves. Al final, la naturaleza siempre encuentra la forma de seguir. Mi amigo tenía una tortuga de cocodrilo, que se supone que deben vivir a más de 100, supongo. Bromearía sobre cómo elegir lo que el pobre bastardo se le otorgaría a esta cosa en su voluntad, pero murió a solo unos pocos años. Emoticono cara de disgusto. Las mascotas morir es lo suficientemente triste en general, pero pensar que este tipo se perdió casi un siglo de vida realmente me golpeó con fuerza. Tuve un amigo que tenía una tortuga alligator. Siempre bromeaba sobre a quién se la dejaría en su testamento. Pero al final, la tortuga murió joven, no llegó a vivir mucho. Me dio pena, porque no solo perdió a su mascota, sino que también se perdió de lo que pudo haber sido una vida larga y curiosa. Eso te hace pensar sobre el tiempo que tenemos con los que amamos. Como continuación de esto, continuaron usando estos inflables en Francia después del día de una de las veces que estaban usando los inflables. Un par de civiles franceses llegaron en bicicletas y vieron a los soldados estadounidenses levantando uno de los globos de tanque Sherman y moviéndolo. En lugar de arrestar a los civiles o jurarlos al secreto, el oficial a cargo simplemente les dijo que los soldados estadounidenses son muy fuertes. Es curioso cómo la gente puede ser tan directa en momentos serios. Imagina ser un civil francés y ver a soldados estadounidenses moviendo un globo de tanque. El oficial no solo los dejó pasar, sino que también hizo un comentario sencillo que podía hacer reír. Situaciones así muestran que, a pesar de la guerra, la humanidad siempre puede encontrar pequeños momentos de humor o camaradería. Es un recordatorio de la rareza de ciertas experiencias en tiempos difíciles. Barbarroja iba a una cruzada. Se ahogó mientras tomaba la ruta terrestre a Tierra Santa. Como resultado, su ejército se dispersó en gran medida. La Tercera Cruzada, o Cruzada de Reyes, como se conoció como. Se conoce como la cruzada que inmortalizó a Richard el Leonard, quien se convirtió en el líder de la cruzada después de que Barbarroja murió en su camino allí. El rey francés también participó. Si Barbarroja no hubiera ahogado, los cruzados probablemente habrían podido obtener ganancias significativas contra los ayubidos. Solo un par de miles de alemanes llegaron a la Tierra Santa, mientras que si Barbarroja no hubiera muerto,
Su ejército habría duplicado el tamaño del ejército cruzado que luchó contra Saladino para ganar y ganancias territoriales, pero había fallado el objetivo de recuperar a Jerusalén. La historia de Barbarossa es interesante. Un líder que se embarcó en una cruzada, pero su destino cambió drásticamente cuando se ahogó. Eso llevó a su ejército a dispersarse y se perdió una oportunidad importante contra los ayubíes. La tercera cruzada comenzó a enfocarse en Richard, quien llevó la carga tras la muerte de Barbarossa. Es curioso cómo un solo evento puede cambiar el rumbo de la historia. Había muchas armas plausibles, extrañas como las armas de mierda en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes en realidad unieron una curva al barril del STG-44 y la instalaron con un periscopio para permitir que disparara alrededor de las esquinas. Funcionó para la mierda, hizo que las balas se rompieran y, en general, ensuciaron tanto el accesorio como el cañón de fusil, pero es el precursor de los sistemas modernos como la cadena de ruta. La historia de las armas raras en WWE es bastante interesante. La STG-44 con un cañón doblado y un periscopio para disparar alrededor de esquinas es un buen ejemplo. Aunque fallaba en su objetivo y dañaba el rifle, era un intento curioso de innovación. Al final, se proveyó útil para el desarrollo de sistemas modernos como el Corner Shot, que muestra cómo las ideas, aunque locas, pueden inspirar avances. Entonces, en 1529, el Imperio Otomano estaba en marcha a través de Hungría y haciendo una línea de campo para Viena. Sultán Suleimán, dirigí personalmente al ejército, y tenía bastante confianza después de acaparar todo en su camino. Cuando los otomanos llegaron y rodearon la ciudad, Suleimán envió un ultimátum al comandante mercenario de la ciudad afirmando que si la ciudad se convirtió al Islam y le abrió las puertas, perdonaría la ciudad. Obtuvo un firme no en respuesta. Después de un poco de bombardeo en los próximos días, Suleimán envió un mensaje que decía preparar el desayuno para él en la catedral de San Stephens porque estaría allí pronto. No recibió respuesta y el asedio se prolongó. Después de numerosos intentos fallidos de asaltar la ciudad, Suleimán recibió una carta. Tu desayuno se está enfriando. Los otomanos no pudieron tomar la ciudad después de un intento final, y Suleimán regresó al territorio otomano. El sas de los defensores siempre me hace reír. Es interesante cómo la historia a veces está llena de humor. Esa respuesta del comandante de la ciudad fue bastante ingeniosa. Enfrentarse a un ejército poderoso y mantener esa actitud es algo admirable. La determinación de los defensores da un giro inesperado en una situación tan seria. Es curioso pensar que en medio de un asedio, el ingenio y la ironía pueden sobresalir. A veces, un poco de humor es lo que se necesita en los momentos más tensos. La forma en que escuché la historia, Musashi pensó tan poco de su oponente, dejó deliberadamente su espada en la posada al otro lado del agua, y tuvo una fila local durante varias horas tarde. En el camino, usó su navaja de bolsillo para reducir los barcos del remo en una boquín, espada de madera / diagonal entrenamiento, y luego retiró rotundamente a su oponente con eso. Ni siquiera se molestó en traer su espada. Es interesante cómo Musashi subestimó a su oponente. La idea de que podía atravesar el agua sin su espada y aún así improvisar y ganar es bastante desconcertante. A veces, la confianza en uno mismo supera la preparación. Eso muestra que con ingenio y habilidad, se puede encontrar una solución incluso en situaciones inesperadas. Me gusta esa mentalidad de no tomar todo tan en serio. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.